Bienvenidos todos a esta nueva jornada de formaciones que estamos haciendo con AFEC, con alumnos. Ya la semana pasada tuvimos 6 ponencias en total. Esta sería la penúltima. Vamos a estar hablando con Rubén acerca del análisis táctico y cómo aplicar lo que estamos analizando luego en los entrenamientos. Y nada, simplemente pues quería agradecer todo el apoyo que hemos recibido la semana pasada a nivel de los seguidores, que ya superamos los 100 en Twitch, casi estamos llegando a los 300 también en YouTube, muchísimas visualizaciones, muchísimo apoyo a esta iniciativa que, como ven, es totalmente gratuita. Y nada, por supuesto, recordar otra vez lo agradecidos que estamos también en este caso a los alumnos, que son los que están encargados de dar estas clases. Y nada, como siempre, sobre todo porque nosotros también valoramos aquí el apoyo que recibe el profesor, o sea que darle todo el apoyo en este caso a Rubén. Lo pueden seguir también por sus redes sociales y nada, simplemente que disfruten de la presentación. Rubén, bienvenido. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, yo en primer lugar siempre darle las gracias a Jorge y a todo el equipo de AFET Tenerife. Ya he hecho varias formaciones con ellos y la verdad que bueno, siempre saliendo satisfecho, creo que me aportan muchas cosas y nada, espero que yo también os aporte cosas a ustedes y seguramente que si todos nos aportamos va a ser mucho mejor. Muchísimas gracias, Rubén. Antes que nada, preséntate un poquito porque yo sí sé bueno, que ya en tu caso eres un profesional del mundo del análisis y demás, pero por si hay alguien que no te conozca, ¿a qué te has dedicado? ¿Por qué el mundo del análisis? Bueno, pues yo soy Rubén Santiago Osuna, yo nací en Huelva hace 24 años y nada, pues prácticamente desde que terminé mis estudios primarios, por así decirlo, pues comencé a formarme en el mundo del deporte y concretamente en el mundo del fútbol. Yo, bueno, tengo TAFA, luego tengo nivel 2 de fútbol y aparte pues tengo varias formaciones, sobre todo son de análisis táctico, de dirección deportiva y ahora también me encuentro cursando con AFEC precisamente el curso de director metodológico. Y luego, bueno, respecto a mi experiencia, yo comencé como entrenador bastante joven, con 18 años, en la Fundación del Recreativo de Huelva, donde, bueno, pues comencé con Benjamines y luego, bueno, pues fui subiendo hasta acabar con infantil. Ya después de esa experiencia, tuve la oportunidad de entrar en Primera División Femenina en el Sporting Huelva, donde, bueno, actualmente estoy como segundo entrenador. Al principio, bueno, era asistente técnico, luego ya pasé a analista y ahora pues un poco compartiendo la función de segundo entrenador con analista. Y nada, bueno, hasta el día de hoy esa ha sido mi experiencia, junto también, bueno, algunos veranos que he tenido la suerte de ir con la Barça Academy trabajando con Sporting Global a Estados Unidos. Y nada, bueno, la verdad que bastante bien y nada, a seguir formándose que creo que es la base de todo esto. Perfecto, Rubén. Pues si quieres, pasamos la presentación. Perfecto. A los que estemos en el directo, pues vamos a estar debatiendo un poco por el chat o por las redes sociales, en Instagram, en Twitter, dejarnos las preguntas o los comentarios que quieran hacerle, porque al finalizar la clase, como hacemos siempre, pues hacemos 2 o 3 preguntitas con Rubén y hacemos un mini debate acerca de los comentarios que nos van dejando, ¿vale? Así que lo dicho, Rubén, si ponemos la presentación y empezamos, ¿vale? Vale, pues me avisas cuando se vea, por favor, y comenzamos. Vale, ahora. Vale, Ahora, perfecto. vale, pues listo. Bueno, como podéis leer, mi presentación se llama de análisis del rival a la aplicación en el entrenamiento. Y bueno, sobre todo aquí lo que hablaremos, primero comenzaré presentando algunos conceptos básicos que creo que son de importancia saber para poder entender lo siguiente. Y luego después de eso, pues más los casos prácticos, ¿vale? Más, bueno, un poco cómo llevo a cabo o llevamos a cabo el proceso del análisis, cómo lo llevamos a cabo a la hora de planificar el entrenamiento. Y bueno, sobre todo también tener en cuenta de que yo, por ejemplo, mi experiencia de primera división femenina, aunque es una categoría que te requiere un esfuerzo y una cantidad de tiempo igual que en el fútbol profesional,
pero sí que es cierto que respecto a medios estamos bastante limitados. Entonces, bueno, creo que todo el trabajo que se va a ver aquí puede ser aplicable a cualquier club de tercera división, de primera regional o de ese tipo de cosas, ¿vale? Muchas veces pues vas a un curso, te enseñan cosas muy interesantes y muy buenas, pero que realmente no puedes aplicar en tu día a día, ¿vale? Entonces creo que aquí en esta ponencia, por lo menos, sí os puede servir para el día a día de vuestro trabajo, ¿vale? Aquí yo tenía pensado presentarme, ya Jorge se adelantó, pero bueno, de todas maneras por ahí os dejo mis redes sociales y mi teléfono, ¿vale? Por si alguno pues me quiere escribir o me quiere aportar algo, yo estoy completamente abierto y soy una persona a la que le gusta aprender y bueno, pues evidentemente creo que si hay un intercambio de información siempre vamos a aprender todos. ¿Sobre qué vengo a hablaros? Bueno, creo que todo proyecto o toda presentación tiene su índice, tiene que tener un orden y ahí un poco lo tenéis, ¿vale? Como he dicho, bueno, no me voy a parar mucho aquí porque prefiero extenderme en lo que son los puntos concretamente, pero bueno, sí que es cierto de que ahí, como estáis viendo, pues vamos a hablar primero de componentes, conceptos claves, clasificación y objetivos del análisis y ya después de eso vamos a hablar un poco más de lo que es el día a día del cuerpo técnico a la hora de analizar y a la hora de trasladarlo al campo, bien sea en el entrenamiento o bien sea en situación de partido, ¿vale? Entonces, bueno, ¿sobre qué está compuesto el análisis? Bueno, yo creo que el análisis tiene que tener 5 factores eh, que son, bueno, por lo que está compuesto y por lo que está organizado. ¿Para qué? Pues para que sea un análisis bueno, ¿vale? Como sabéis, bueno, nosotros recibimos una información una cantidad de información muy grande, ¿vale? Y evidentemente, pues creo que es muy importante el ser detallista, controlar las cosas pequeñas, ¿vale? Ahí es el primer punto, controlar detalles. Evidentemente, para controlar esas cosas pequeñas, ¿qué debemos tener? Pues debemos tener buenos filtros, ¿vale? Debemos saber qué información es importante y qué información no es importante. Y evidentemente, de esa información importante, sacar la información que nos va a hacer ganar partidos, sacar puntos. Y ahí pasamos de lo importante a lo determinante, ¿vale? Que es el siguiente punto. Y luego, después de haber hablado de estos 3 puntos muy generalmente, creo que evidentemente otra cosa muy, muy, muy trascendente a la hora del análisis o a la hora de gestionar este área es la inmediatez, ¿vale? La gestión del tiempo. ¿Cómo vamos a organizar nuestra semana para que nos dé tiempo a presentarle al entrenador o al resto del cuerpo técnico la información para que sea útil de cara a preparar el partido? Y para ser inmediatos y tener una buena gestión del tiempo, pues evidentemente tenemos que tener una buena organización. Y ya no solamente hablo de una buena organización dentro de nuestro calendario de la semana, sino también tener una buena organización de distinguir bien los conceptos para que podamos entender mucho mejor las situaciones que se nos van a plantear en el día a día. ¿Vale? Conceptos clave. Antes hemos hablado de qué estaba compuesto el análisis, ahora vamos a hablar un poco, pues, qué cosas a tener en cuenta sobre el analista o sobre el cuerpo técnico, ¿vale? Evidentemente, dentro de un análisis táctico, hay que decir que todas las situaciones son interpretables de distintas maneras. Es decir, nosotros podemos poner aquí una imagen y si la ven 10 personas, seguramente esas 10 personas vean 10 cosas diferentes. Pero lo mejor de todo es que seguramente que esas 10 personas viendo 10 cosas diferentes van a tener toda razón, ¿vale? Yo creo que, bueno, lo bonito de esto es que cada uno lo puede ver de una manera. Luego, evidentemente, que va de lo general a lo específico y esto va muy vinculado a esto, a los detalles, ¿vale? Como sabemos, pues, de esa cantidad de información general pasar a las cosas pequeñas, lo específico. Y ahí lo tenéis prácticamente pues como un puzzle, una situación de partido es igual. Una situación de partido, vemos una situación muy global, pero que realmente si vamos mucho más al grano, vamos a ver situaciones pequeñitas que componen esa grande. ¿Vale? Después, evidentemente, creo que los datos deben ser transferibles al terreno de juego, que también es lo que hablábamos antes, tener una trascendencia en el juego, darnos puntos.
debe ser observado desde un punto de vista objetivo. Es decir, yo cuando me siento a analizar, o ustedes cuando os sentáis a analizar, evidentemente no podéis verlo desde el punto de vista de un aficionado. Creo que para analizar tenemos que ser fríos, tenemos que mirarlo desde un punto de vista imparcial, porque evidentemente nos tenemos que quitar la bufanda de aficionado y ponernos la gafa de entrenador. Y bueno, evidentemente por último, creo que debe englobar todas las fases del juego, ¿vale? Ahí tenéis todas las fases del juego que seguramente todos las conocéis, que bueno, son las dos transiciones y evidentemente momento con balón, momento sin balón y el balón parado. Conceptos clave, continuamos. Bueno, creo que es muy importante definir qué es análisis táctico y sobre todo distinguir, ¿vale? Y ahora me explayo en eso, pero bueno, comienzo definiendo. ¿Qué es el análisis táctico? Evidentemente el análisis táctico es un proceso, ¿vale? Donde ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es estudiar el juego en cada una de sus fases, ¿vale? Desglosamos, identificamos los mecanismos de ataque y de defensa que puede tener un equipo, ¿vale? Y ese equipo pues, puede ser un equipo rival o puede ser nuestro equipo propio. Y hay muchas personas que dicen, ostras, tú eres el analista, tú eres el scouting. Pues no tiene por qué, pero sí que es cierto de que son procesos que están muy interrelacionados, ¿vale? ¿Qué es el scouting? El scouting es el proceso de recogida de información previo al análisis. Es decir, nosotros recopilamos una información, unas estadísticas, unos datos y luego cuando lo llevamos y lo extrapolamos al campo, lo analizamos. Entonces, bueno, pues podemos decir que el análisis táctico hace útil toda la información que hemos recopilado durante el proceso anterior, ¿vale? El proceso del scouting, ¿vale? Así que ahí lo tenemos. Clasificación del análisis, pues evidentemente lo podemos hacer desde diferentes parámetros, ¿vale? Lo podemos hacer según el equipo, si analizamos el equipo rival, si analizamos el equipo propio, según los jugadores involucrados, puede ser un análisis individual de un futbolista, puede ser un análisis colectivo de todo el equipo o puede ser un análisis grupal, que es de un sector del equipo o de una línea, ¿vale? Según la tipología, puede ser cualitativo o puede ser cuantitativo y según sujeto, pues puede ser externo, que va más relacionado al análisis rival y puede ser interno, que va más relacionado al análisis propio, ¿vale? Y ahora en las siguientes diapositivas me voy a explayar y voy a explicar un poquito mejor esto, ¿vale? Y ahí lo tenemos. Según la tipología, como hemos dicho, cualitativo. Y dentro de cualitativo podemos ver que hay la otra clasificación, que es según jugadores involucrados. Y en cuantitativo vamos más a cantidad. ¿Qué es cantidad en el fútbol, evidentemente? Pues la estadística básica. Faltas que comete el equipo, ocasiones que concede el equipo, pérdidas del equipo, recuperaciones, tarjetas, etcétera. Es decir, ahí, por ejemplo, os meto un ejemplo del Real Madrid-Barcelona de hace unos años, donde pues vemos todas las estadísticas. Cuantitativo, cantidad. Esto va mucho más relacionado, por ejemplo, al proceso del scouting, ¿vale? Aunque esté dentro del análisis, pero creo que el scouting está dentro del análisis también. Y luego, por otro lado, pues el cualitativo, que como hemos dicho, pues bueno, puede ser colectivo o grupal, que ahí, ¿qué es lo que engloba al análisis cualitativo según jugadores involucrados, colectivo y grupal? ¿Qué engloba? Pues planteamiento, once inicial, cambios, sistema, reacción a condicionantes del juego y un sinfín de cosas más relacionadas con eso. Y luego, por ejemplo, más a lo individual, pues vamos mucho más a los duelos que gana o pierde el futbolista, recursos ofensivos y defensivos, principios del juego, los domina, no los domina, y después, evidentemente, qué tipo de decisiones, si son correctas o si son erróneas, toma ese futbolista dentro del campo. Y ahí os lo pongo en rojo también porque creo que hay una serie de cosas en el fútbol que son intangibles y que creo que no podemos contar con números. Y es, pues, por ejemplo, la intensidad, la concentración y después, evidentemente, cómo tolera ese futbolista el fracaso o el éxito, que creo que estos tres puntos van mucho más enfocados a lo psicológico, la verdad. Continuamos, ¿vale? Y bueno, ahí tenéis también la clasificación según el equipo, ¿vale? Evidentemente, esto también, aquí, ¿por qué pongo ya objetivos? Pues porque evidentemente sabemos lo que es el análisis rival, sabemos lo que es el análisis propio, pero aquí hablo más de objetivos.
Objetivos del análisis rival, pues evidentemente conocer debilidades y fortalezas del equipo al que nos vamos a enfrentar. ¿Para qué? Pues para preparar el partido. ¿Qué es preparar el partido? Pues elaborar el plan estratégico, ¿vale? Elaborar qué es lo que vamos a llevar a cabo para combatir y contrarrestar a ese rival, ¿vale? Y después, evidentemente, creo que un punto también súper importante dentro de ese análisis rival es el dotar a nuestras jugadoras de la información sobre las situaciones que se van a encontrar en el siguiente partido, ¿vale? Después, dentro del análisis propio, objetivos, pues evidentemente ayudar a conocer a nuestro equipo y a nuestras futbolistas y además con todas las relaciones. ¿Qué tipo de relaciones son de las que hablo? Pues futbolista-futbolista, futbolista-cuerpo técnico y cuerpo técnico-futbolista, evidentemente. Después, evidentemente, hacer entender a los futbolistas qué se lleva a cabo de manera correcta o incorrecta y el por qué. Al fin y al cabo, corregir errores. ¿Para qué? Pues para que no se vuelvan a cometer. Y después, evidentemente, creo que más enfocado al cuerpo técnico, pensar si nuestra estrategia operativa está siendo la más adecuada o si no funciona o no funciona. Creo que es otra de las características, o sea, otro de los objetivos que tenemos que tener en cuenta en el análisis propio. Entonces, bueno, después de haber conocido las clasificaciones y los objetivos, creo que esto nos va a llevar a elaborar la línea cronológica del análisis. ¿Cuál es? Pues ahí abajo la tenéis, ¿vale? Además os la he clasificado por colores. El punto rojo es el día de partido, ¿vale? Como veis, después del día de partido, pues evidentemente es el proceso de análisis propio, que normalmente suele ser la tarde de partido y día siguiente. Y ya evidentemente, después de haber adquirido toda la información del rival que adquirimos la anterior semana, junto con la información que nos ha dado el proceso de análisis propio, se va a llevar a cabo el proceso de elaborar la estrategia operativa, que al final lo conocemos como planificar la semana de cara al partido, ¿vale? Planificar la semana y evidentemente durante toda esa semana pues llevarlo a cabo, ¿vale? En forma de entrenamientos. ¿Cómo seleccionamos esta información? Pues evidentemente tenemos que saber lo que hemos comentado antes, pasar de lo importante, que son todos esos factores que ahora vamos a comentar, a lo relevante. ¿Qué es lo relevante? Pues lo relevante evidentemente es eso que hemos mencionado antes. ¿Qué datos o qué información nos lleva a sacar puntos? Nos lleva a ganar partidos, nos lleva a no perder partidos, ¿vale? ¿Cuáles son las fuentes de información más importantes? Pues creo que la más importante de todas, sin ninguna duda, son los partidos a visualizar, ¿vale? Partidos del rival a visualizar, que creo que es muy importante que la decisión de elegir un partido u otro, ¿de qué depende? Pues evidentemente depende del estilo de rival o estilo de partido que esté jugando el equipo que queremos ver en ese momento, el rival al que se enfrenta. Si yo, por ejemplo, imagínate, quiero jugar contra el Logroño y lo voy a ver contra el Barcelona, pues a lo mejor, evidentemente, ese partido me va a dar información. Pero a lo mejor me da mucha más información verlo contra el Rayo Vallecano, que es un equipo de más de mi nivel. No sé si me entendéis. Evidentemente, características del rival, que va mucho a esto, y el campo. Creo que hay muchos equipos a los que no le influye el factor local visitante, pero hay otros a los que sí le influye. Y ahí es donde nosotros, pues, evidentemente tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de verlo. Si yo voy a jugar en casa esta semana, pues a lo mejor prefiero ver al rival jugando como visitante antes que jugando como local. Después, evidentemente, las estadísticas. Las estadísticas creo que son importantes, pero nos enseñan mucho, pero no todo. ¿Y a qué voy con esto? Pues voy a lo que dije antes. Tienen que tener una transferencia al juego. Y os pongo un ejemplo muy claro. Es decir, tú, por ejemplo, puedes acabar un partido y ver que un mediocentro haya tenido 25 pases correctos. Y tú a lo mejor lo miras y en el número dices, joder, este futbolista tiene mucha eficacia en los pases porque es que me ha dado 25 pases correctos. Y tú a lo mejor te pones a ver el vídeo y es que resulta de que ese mediocentro, ese centrocampista, los 25 pases correctos que ha dado, los ha dado todos al portero propio o los ha dado todos a nuestros centrales. Es decir, todos los pases hacia atrás. Entonces, a lo mejor tú prefieres tener un centrocampista que en vez de darte 25 pases atrás, te dé 12 hacia adelante, 12 que sean buenos, pero que sean hacia adelante.
Por eso digo que tenemos que saber contrastarlo y llevarlo al terreno de juego. Después, evidentemente, otra fuente, los jugadores, las jugadoras. Creo que todos y todas entre ellos se conocen y creo que muchas veces desperdiciamos una fuente de información que es súper importante. Creo que no tenemos que tener miedo o por cuestiones de respeto, cuestiones de preguntarle a la futbolista o a los futbolistas sobre sus rivales. Creo que no tenemos que tener miedo. Muchas veces ellas están muy al día de situaciones personales y de cosas que nosotros no vamos a saber porque no tenemos esa cercanía con ellas. Entonces creo que es bueno sacarle partido a esa fuente. Y después, por último, creo que es bueno las redes sociales. ¿Vale? Las redes sociales nos van a aportar muchas cosas y evidentemente hay medios a los que no debemos prestarle atención y medios a las que sí. ¿Vale? Pero bueno, ahí también filtramos y punto. ¿Cómo transmitimos, una vez que tenemos toda esa información, cómo la transmitimos al grupo? Pues evidentemente creo que día a día tenemos que explicar las sesiones, tenemos que introducir los conceptos todos los días. ¿Para qué? Pues evidentemente nosotros explicarle el trabajo que se va a llevar a cabo, por qué se va a llevar a cabo y para qué se va a llevar a cabo. Y evidentemente todo eso contando con los condicionantes que nos plantea el rival. Después, el informe escrito. Normalmente, el informe escrito yo lo empezaba pasando al cuerpo técnico, pero después, bueno, vimos que podía ser una ayuda más para la futbolista y también lo pasamos a la jugadora. Normalmente el informe escrito es muy, 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 muy específico, es decir, está muy detallado y es muy largo. Entonces, por eso era para el cuerpo técnico. Después, bueno, lo pasamos a las futbolistas y ya ellas deciden si lo ven o si no lo ven, ¿vale? Pero normalmente eso se hace para que lleguen con una idea a la videocharla. La videocharla, evidentemente, está sacada del informe, pero creo que el vídeo tiene que ser menos información, es decir, menos puntos, pero que le quede claro. Es decir, prefiero tener 3 puntos que le queden muy claros a tener 10 puntos y que le queden claros a la mitad, ¿vale? Entonces, pues eso, 3, 4 conceptos en el vídeo y creo que a ella les queda muy claro. Y evidentemente que no sea muy largo, que no sea, yo no le suelo poner más de 10 minutos, ¿vale? Empezamos, bueno, dentro de lo que es la transmisión de la información, ¿cuál es la estructura del informe escrito? Yo normalmente lo divido en esos 4 puntos generales, ¿vale? Contextualización. Poner a la futbolista en el contexto de partido. Jornada, clasificación, estado del rival, las conclusiones sobre la plantilla, ¿vale? Futbolistas destacadas, las últimas alineaciones, posible 11 que nos puedan sacar, y evidentemente después fase defensiva y fase ofensiva. Para no explayarme demasiado, normalmente dentro de la fase defensiva meto las transiciones defensivas y dentro de la fase ofensiva meto las transiciones de ataque, ¿vale? ¿Y ahí de qué hablo? Normalmente zona de presión repliegue y otros aspectos a tener en cuenta, que pueden ser si convierten el sistema, si son vulnerables y las transiciones, como he dicho. Y después la fase ofensiva, pues normalmente hablo de estilo, zonas donde es más probable que nos intenten generar esa superioridad, que normalmente suele ser el espacio que más debemos cerrar, y evidentemente si cómo son las salidas y cómo progresan en el juego, ¿vale? Que evidentemente pues, va vinculado al estilo, ¿vale? Y por último, le meto el análisis de la plantilla. Es un análisis muy individualizado de las futbolistas que creemos que van a jugar, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar un informe propio, que normalmente es el que yo le presento a mis compañeros y compañeras del cuerpo técnico y que posteriormente se lo presentamos a las jugadoras, ¿vale? Este informe, por ejemplo, es de la pasada temporada. Nosotros, o yo se lo presenté a la futbolista el día que jugamos contra el Deportivo de La Coruña en la temporada pasada. Y nada, es simplemente un ejemplo sobre lo que la estructura del informe que os he comentado antes, ¿vale? Ahí, por ejemplo, vemos un poco de estadística, números, ¿vale? Zona clasificatoria, situación de clasificación, futbolistas destacadas, ¿vale? A la hora de goleadoras, jugadoras que más disparan a puerta y jugadoras asistentes. Y luego, evidentemente, conclusiones sobre la plantilla. ¿De qué hablo en conclusiones sobre la plantilla? Pues normalmente, ¿qué está haciendo el equipo? ¿Está siendo más de lo que se esperaba? ¿Está siendo menos de lo que se esperaba? Ahí como era de las jornadas, de las primeras jornadas, digamos, hablé también de algunos fichajes
Y evidentemente, pues hablé también de que el Deportivo llegaba a ese partido sin ninguna baja, ¿vale? Ahí, por ejemplo, bueno, después vemos los últimos resultados y dentro de los últimos resultados, pues vemos las últimas alineaciones. Yo normalmente a las jugadoras las suelo clasificar por colores. ¿Y qué significan esos colores? Esos colores significan si tienen más presencia o menos presencia en el 11. Es decir, por ejemplo, aquí las futbolistas en rojo eran las futbolistas que habían jugado esos 5 partidos de titular. Luego, las futbolistas en azul eran las futbolistas que habían jugado 4 de esos 5 partidos de titular, y las futbolistas en color verde eran las jugadoras que intercambiaban, es decir, que rotaban. Entonces, claro, pues con ese color tú lo ves y tú ya ves una gran tendencia de quién puede jugar y quién no puede jugar durante nuestro partido. Y evidentemente, basándonos en eso, pues yo o mis compañeros en este caso también hacíamos un posible sistema, ¿vale? La posible alineación del rival. Normalmente el Deportivo jugaba en un 4-4-2 en rombo y con esa información que tenemos de antes hablamos de la posible alineación, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería el punto de la contextualización y ahora pasaríamos al punto de la fase defensiva, ¿vale? Ahí con esa imagen, ¿vale? Que está clasificado también por colores, vemos evidentemente cómo convierten con esa media punta que era Gaby, la sacaban, ¿vale? Y cómo convierten ese sistema en 1-4-3-3, ¿vale? Y aquí en colores vemos las zonas de presión, ¿vale? Normalmente su zona más habitual es la amarilla, ¿vale? Una presión a 3/4, pero había veces, según la fase del partido, el momento y el resultado, ¿vale? Presionaban en el cuadrado azul. ¿El cuadrado azul cuál es? Pues una presión, lo que se llama también, mucha gente le dice, repliega zona adelantada, ¿vale? Que es una presión alta, ni más ni menos. Y evidentemente el cuadrado rojo nos muestra cómo sobre todo focalizan la presión en la zona del medio, ¿vale? Independientemente de si la presión la hacen en la línea amarilla o en la línea azul, pero focalizaban normalmente en la zona del medio, ¿vale? Y evidentemente, pues en estas imágenes podemos ver lo que hemos explicado en ese gráfico, lo hablábamos en imagen, ¿vale? Que son simplemente capturas con el dibujo para que ellas lo vean, ¿vale? Ahí, por ejemplo, pues vemos cómo convierten ese sistema en 1-4-3-3, ¿vale? Y ahí lo destacamos. Lo hacen sacando a Gaby como jugadora que inicia esa presión, ¿vale? Luego, evidentemente, vemos cómo concentran esa cantidad de futbolistas en la zona del medio, ¿vale? En ese carril central. Y en esta imagen mostramos lo mismo que esta, ¿vale? Es decir, estas dos imágenes muestran lo mismo y esta muestra cómo concentran esa presión ahí, ¿vale? Después, evidentemente, en otros puntos a tener en cuenta sobre la fase defensiva, pues sobre cómo convierten sistemas, transiciones y cuándo realizan presión alta, ¿vale? Su defensa se adelanta y pueden ser vulnerables a la espalda, ¿vale? Fase ofensiva, también lo mismo, misma estructura, ¿vale? Evidentemente empezamos con un pequeño gráfico y luego con fotos que contrastan lo hablado aquí en lo anterior, ¿vale? ¿En qué consiste el gráfico? Bueno, pues como hablamos, ellas acumulaban muchas futbolistas por dentro, ¿vale? Que es el cuadrado azul, ¿vale? Las futbolistas azules son las más posicionales, las jugadoras que no perdían casi nunca la posición, que son las centrales y su futbolista más retrasada, que era Iris, en este caso recuerdo. Después tenemos las futbolistas en rosa, que son futbolistas que intercambiaban posición constantemente, ¿vale? Y eso acompañado de la subida de los laterales, que eran muy profundos, que ocupan los cuadrados rojos, y la caída de las delanteras, ¿vale? O sea, como veis, laterales y delanteras están en color naranja. ¿Por qué? Porque ocupan ese cuadrado rojo, bien sea por subida o bien sea por caída de la banda, ¿vale? Y evidentemente, pues el círculo amarillo, que lo que nos hace ver es la zona de remate habitual, ¿vale? Después en estas imágenes, pues vemos lo mismo, ¿vale? Fijaos, vemos cómo en una salida de balón sitúan a la defensa muy abierta y acumulan a estas futbolistas que están en círculo amarillo por dentro, ¿vale? Y estas dos imágenes, tanto esta como esta, ¿vale? Recalcamos la subida de los laterales. Fijaos aquí lo profunda que está la lateral, aquí está en esta zona lejana también, y aquí lo mismo, ¿vale? Fijaos aquí cómo está posicionada y aquí igual.
¿vale? Y ya para terminar con el informe, pues el análisis individual. Aquí normalmente, pues eso, detallar jugadora sobre jugadora, que normalmente esto a tus futbolistas les suele gustar, porque hay muchas que les gusta tener mucha información y otras que les gusta tener lo mínimo posible. Y normalmente en ese mínimo posible entra cuál va a ser su duelo. Y si tú dices, oye, pues yo voy a jugar contra la número 5, pues yo solamente voy a mirar la número 5, ¿sabes? Y creo que esta información les ayuda bastante a ellas. Aquí, por ejemplo, si os fijáis, las futbolistas con estrellas son normalmente las más habituales en el 11, ¿vale? Por tanto, son bastante probable que jueguen y ahí se lo pongo también, ¿vale? Se lo destaco para que ellas, pues evidentemente, les den esa importancia, ¿vale? Después, evidentemente, la estructura del bioinforme, como he dicho antes, tienen que ser ideas mucho más concretas y menos conceptos. Yo ahí, por ejemplo, fijaos, en momentos sin balón, meto sistema, meto la presión, donde focalizan esa presión, y después, evidentemente, la transición defensiva, ¿vale? Que la transición defensiva, como sabéis, pues puede ser un replegar a zona o puede ser una presión tras pérdida, ¿vale? Y después, en el momento con balón, pues le metemos salida de balón, le metemos dónde está la superioridad, está dentro, está fuera, sí, y los laterales profundos y individualidades en ataque. Yo, evidentemente, esto lo voy cambiando. Es decir, si yo. Ahora nosotros vamos a ver un ejemplo de videoinforme que es del Barcelona femenino, ahora lo enseñaré, pero evidentemente, si hay otro día en el que no me interesa destacar los laterales profundos porque no los hay, pero me interesa destacar la amplitud de los extremos, lo hago, ¿vale? Es decir, que tenemos que elegir cuáles son los puntos más importantes para transmitírselo a ellas, ¿vale? Porque este vídeo, la videocharla, es lo que a ellas se les transmite, ¿vale? Y ahí, por ejemplo, pues lo vamos a ver, ¿vale? Este, por ejemplo, el partido Real Madrid contra Barcelona femenino, y ahí vemos el Barcelona, pues, sistema 1-4-3-3, ¿vale? Y fase defensiva, ¿vale? Ahí, por ejemplo, fijaos, sacaban a una futbolista interior, ¿vale? Y las dos extremos las metían hacia adentro para concentrar esas jugadoras aquí en esta zona y convertían el sistema prácticamente en un 4-4-2, ¿vale? Fijaos ahora, una presión muy alta además en el inicio del rival, que en este caso es el Madrid, y ahí lo veis, ¿vale? Fijaos cómo presionan de alto y evidentemente, pues una vez obligan al rival a golpear, pues aquí en este caso, por ejemplo, hacen un reinicio, ¿vale? Juegan con su portera y a partir de ahí a jugar. Ahora, sin embargo, en esta imagen vamos a ver lo mismo, ¿vale? Pero vamos a ver cómo concentran esas futbolistas en esta zona y crean casi todos duelos uno contra uno, ¿vale? Aquí, una vez el rival golpea, ¿qué es lo que hacen? Pues aquí no tienen la necesidad de reiniciar, pero sí que ya intentan jugar para salir rápido en el ataque, ¿vale? Fijaos, aquí, por ejemplo, partido contra el Logroño, ¿vale? Y hacen lo mismo, ¿vale? Logroño juega en corto, balón aquí, y una vez golpean, ¿qué es lo que hacen? Pues de nuevo, llevar balón a zonas exteriores, fijaos, van a llevar balón a zonas exteriores y van a intentar sacar un centro y que les va a llevar en una ocasión, ¿vale? Fijaos aquí, balón aquí. Aquí, por ejemplo, pues vemos la misma imagen, lo que pasa es que, bueno, ahí el Logroño comete un error en salida y les cuesta un gol, ¿vale? Eso evidentemente te sirve para concienciar a tus jugadoras de que su presión es bastante efectiva, ¿vale? Después, como hemos hablado, las transiciones, ¿vale? En estas imágenes vamos a observar la presión tras pérdida, fijaos, balón aquí, y ahora fijaos cómo presiona y además una presión, como mencionaba antes, bastante alta. Y de nuevo, vemos los mismos conceptos. Uno contra uno, 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 ¿vale? Prácticamente toda la información creo que es acumulativa. Y evidentemente esa información la tenemos que relacionar una con la otra para que ellas le vean una correlación, ellas o ellos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos lo mismo. Fijaos, otra vez pierde balón y otra vez de nuevo. Fijaos qué buena presión tras pérdida. Y ahí ya el árbitro, o la árbitra en este caso, anula la jugada. Aquí vamos a ver hasta 3 pérdidas del Real Madrid y fijaos, las 3 veces acosan al rival. Y sobre todo, bueno, si la presión es efectiva y encima cometes el error de dejar a esta futbolista aquí sola, en esta zona, pues te pasan estas cosas, que te meten un gol. ¿Vale? Normalmente ellas cuando recuperan balón intentan finalizar lo antes posible. Aquí, por ejemplo, lo vamos a volver a ver. Fijaos otra vez cómo presionan encima y nada que presionan ya van a intentar finalizar, ¿vale?
Y eso sería todo de la fase defensiva, ¿vale? Ahora, por ejemplo, pues os voy a poner un ejemplo, pero esta vez de la fase ofensiva, ¿vale? Ahí, por ejemplo, bueno, pues ¿qué destacábamos nosotros en salida de balón, poseedora de balón aquí, ¿vale? Por si no la veis, destacar la posición de los extremos. Fijaos cómo parte, ¿vale? Y fijaos ahora cómo se van a meter hacia adentro, ¿para qué? Para intentar buscarlas ahí, intentar recibir en esa zona interior, ¿vale? Aquí, por ejemplo, evidentemente la decisión no fue la correcta, pero lo hicieron. Y de nuevo, fijaos, presión tras pérdida y de nuevo intentar atacar, ¿vale? De nuevo, otra vez, vamos a observar la amplitud de los extremos y la amplitud de las laterales. ¿Para qué? Pues evidentemente crea ese espacio por dentro y fijaos, vamos a prestar atención en estas dos futbolistas y fijaos ahora el movimiento que hacen. Es exactamente el mismo que hemos visto anteriormente. Fijaos en esta jugadora, cómo se mete hacia adentro, que es lo que pasa, que el Real Madrid ahí cierra muy bien ese espacio y esta jugadora se ve obligada a retrasar el balón, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ya tenemos a la extrema metida por dentro y lateral muy en amplitud. ¿Qué hacen ahora? La van a buscar directa. Eso es. De nuevo, fijaos, muy importante esto saberlo, ¿vale? Barcelona femenino, en este caso aquí esta jugadora que es Andrea Pereira, va a intentar salir muchas veces en conducción, ¿vale? Y cuando sale en conducción, jugar por fuera. Fijaos otra vez, jugadora muy abierta en esta zona, que va a entrar ahora en esa zona interior, ya lo veréis. Fijaos de nuevo, lateral que va a darle amplitud al juego y de nuevo, ahora sí que recibe. Y de nuevo, presión tras pérdida, como hemos visto antes en fase defensiva. Otra vez, espacio para progresar, Andrea Pereira, jugadora que va a salir en conducción. ¿Para qué lo hace? Pues evidentemente para dividir al rival. Y juegan por fuera. Subida de lateral, y fijaos esta lateral que es la contraria, cómo se incorpora. Y además aquí también quiero recalcar una cosa, y es que esta futbolista que es la extremo, fijaos cómo se mete por dentro y cómo tira la diagonal hacia afuera. Fijaos, recibe lateral y ahora diagonal hacia afuera. Y ahora lo vamos a ver parecido por el otro costado. Fijaos, aquí lo que destaco es cómo ocupan las diferentes zonas independientemente de la jugadora, ¿vale? Aquí tenemos Leila, lateral izquierdo, Alesia, interior y Mariona extremo, ¿vale? Fijaos ahora cómo se mete aquí Alesia. ¿Para qué? Para facilitar la subida de esta jugadora, ¿vale? Evidentemente la acción técnica no es buena, pero sí que nos quedamos con la intención. Aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo ocupan las zonas las tres futbolistas, pero de una manera diferente. ¿Vale? Y fijaos ahora, esta jugadora que es la lateral izquierda, mira cómo se mete. Mirad, zona interior. Jugadora en amplitud y ahora Alesia, que es la jugadora interior, se va a meter aquí. Y fijaos de nuevo, fijaos, Leila, lateral izquierdo, donde estaba, y fijaos lo que hace. Mismo movimiento que antes, la jugadora de la otra banda. Al final, ¿qué es lo que queremos mostrar a nuestras futbolistas? Pues que independientemente de la futbolista que sea, van a tener esos mecanismos, que todas las rivales lo van a entender y todas lo van a hacer. Fijaos ahora, cuando ataquen en bloque bajo, ¿dónde van a tener una gran acumulación de jugadoras? Dentro. ¿Para qué? Para jugar por fuera, que es donde está la superioridad. ¿Cómo crean esa superioridad? Pues evidentemente con las laterales, ¿vale? La subida de las laterales es lo que les va a dar a ellas esa superioridad por fuera. Y fijaos, lo llevan allí y centro lateral. De nuevo, misma situación, lo que pasa que ahora no pongo el gráfico para que ellas ya lo vean sin gráfico, ¿vale? Pero fijaos, otra vez, por dentro y terminar por fuera, ¿vale? Después, este es un apartado que normalmente lo suelo meter en fase ofensiva, ¿vale? Y suelo meter las individualidades. Evidentemente, cuando tú juegas contra el Barcelona, todas las jugadoras son destacables, pero hay algunas que lo son más. Aquí, por ejemplo, yo a las jugadoras mías le destaqué a Graham, que es la extremo derecha, y le destaqué a Osoala, ¿vale? Empezamos con Graham, que normalmente, fijaos, es una jugadora que va a salir casi siempre hacia la derecha, ¿vale? Una jugadora que conduce con el balón muy pegadito al pie. Y fijaos de nuevo cómo vuelve e intenta salir a la derecha. Fijaos,
¿vale? Aquí, por ejemplo, creo que es al revés. Aquí, por ejemplo, en lugar de salir hacia la derecha, lo que hace es filtrar un pase por dentro y nos trae un gol. ¿Vale? La otra futbolista a destacar, Osoala, ¿vale? Esta futbolista de aquí, jugadora africana, jugadora que tiene una potencia ofensiva muy grande y que evidentemente si le dejamos espacio nos va a hacer mucho daño. Tiene unas condiciones físicas que le van a permitir pues, plantarse sola delante de la portería rival 4 o 5 veces. Después, evidentemente, de cara a gol no es tan buena, pero como tiene tantas ocasiones, pues alguna tiene que meter, evidentemente. Este partido precisamente es el nuestro de Copa del año pasado contra el Barcelona, ¿vale? Y bueno, pues ahí es donde esta sería, digamos, la estructura de videoinforme. Este vídeo precisamente fue el que le puse a nuestras jugadoras el día que jugamos contra el Barcelona, ¿vale? Y entonces, bueno, ahora yo lanzo una pregunta que sé que ahí está todo, digamos, en el chat haciéndose preguntas. ¿Es el analista una figura olvidada? Pues yo pienso que muchas veces parece como que la gente entiende que el analista está al margen, parece que incluso a veces hasta que parece que eres menos dentro del cuerpo técnico, ¿no? Y yo pienso que no, la verdad. Y de hecho a mí, yo una de las cosas que más contento estoy con mi club es que nunca me han hecho sentir así, la verdad. Yo he tenido participación en tareas, he tenido mucha participación en la elaboración del entrenamiento y evidentemente pues yo creo en esto, ¿vale? Creo que el analista jamás debe encontrarse al margen, ¿vale? Y evidentemente tiene que ser partícipe de la planificación semanal, tiene que estar presente en el día a día del entrenamiento, de los entrenamientos, del equipo, de los viajes, de todo, porque evidentemente es una opinión más y es alguien que maneja mucha información, tanto de rivales como del equipo propio, ¿vale? Y evidentemente, pues a mí me han enseñado esa manera de entender la figura del analista, ¿vale? Una vez que ya hemos visto cuál es nuestro proceso del análisis, cuál es nuestro proceso de recopilizar, no me sale la palabra, de coger información, etcétera, pues ya vamos a ver cuál es la estrategia operativa. Antes de elaborar la estrategia operativa, tenemos que tener en cuenta varias cositas. Y evidentemente, lo que tenemos que tener en cuenta es que el equipo rival y el equipo propio se van a condicionar mutuamente. Es decir, tú vas a tener que preparar la semana en función del rival, evidentemente. Y eso, pues evidentemente nos hace ver lo otro, que es qué tenemos también que saber. Pues evidentemente que a las futbolistas durante el entrenamiento, durante la semana, tenemos que darle las pautas de cómo combatir y contrarrestar al rival, pero evidentemente no podemos perder nuestra identidad. Es decir, nosotros no podemos elaborar una semana de entrenamiento completamente distinta a la otra simplemente porque el rival sea diferente. Yo creo que evidentemente tú tienes que elaborar tu semana de trabajo de cara a tu equipo, pero evidentemente pues simplemente con esa pequeña pincelada o ese pequeño matiz de condicionante que te va a presentar el rival al que te vas a enfrentar, ¿vale? Para eso, pues bueno, vale, aquí tenemos las fases del juego, ¿vale? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene un equipo en las 4 fases? Pues en el momento con balón puedes jugar combinativo, puedes jugar directo, momento sin balón, puedes, o sea, dependiendo del posicionamiento, del repliegue, ¿vale? Y el tipo de marcaje. Si es un marcaje individual, si es un marcaje mixto o si es un marcaje más zonal, ¿vale? La transición defensiva, cuando pierden el balón, ¿qué hacen? Hacen pressing y luego repliegan o repliegan directamente. Y luego, evidentemente, en la transición ofensiva, pues puede ser un ataque organizado, que normalmente suele incluir un reinicio, o un contraataque, ¿vale? Y evidentemente, pues también tener en cuenta el balón parado, ¿vale? Una vez tenemos clara, evidentemente, esa información y las 4 fases, que me gustaba recordarlas, pues evidentemente elaboramos esta hoja que prácticamente viene a ser un resumen sobre qué vamos a hacer, cuál va a ser nuestra estrategia operativa en función de las características del rival, ¿vale? Nosotros normalmente, bueno, evidentemente lo divides en las cuatro fases del juego: momento con balón, transición defensiva, sin balón y transición ofensiva. Y después cada fase la dividimos en dos, que es
fase iniciar, progresar, es decir, primera zona, fase progresar, finalizar, segunda zona. Y la otra fase, evidentemente, fase momento sin balón, pues lo mismo. Fase evitar, iniciar, progresar, que sería presión en campo rival, y fase evitar, progresar, finalizar, que sería más cuando nosotros estamos defendiendo en bloque bajo o cuando ya el rival ha superado algunas de nuestras líneas, ¿vale? Y evidentemente, pues en función de lo que hacen nuestro rival, pues nosotros elaborar el plan estratégico, que aquí lo vemos, ¿vale? Sobre qué vamos a llevar a cabo para combatir y contrarrestar esos condicionantes que nos plantea el rival. Entonces, bueno, evidentemente, esto fue de la semana, no, de la temporada pasada, jornada 16 y la competición Liga Iberdrola. El rival es, no lo digo, pero bueno, si alguien lo quiere buscar, ahí tenéis la fecha y nada, ahí lo veis. Y evidentemente, para el mismo rival, justamente la misma semana que en esta planilla de estrategia operativa, ¿vale? Nos encontrábamos, pues aquí lo vemos, ¿vale? Porque en las planillas también solemos meter los contenidos del rival, ¿vale? Y evidentemente, pues nos encontrábamos con un rival que tenía un estilo combinativo que generaba muchas veces situación de ataque en una zona adelantada, es decir, nos iba a situar muchas veces en bloque bajo. Los laterales eran muy profundos, ya que acumulaban tanta gente por dentro, pues los laterales eran los apoyos por fuera. Y después, lo último es lo mismo que he comentado, ¿vale? Cómo acumulaban esas futbolistas en zonas interiores y se movían muchísimo. ¿Qué tipo de tarea? Tipo de tarea es en acciones combinadas, posesiones, ¿vale? Contenidos propios, transición de ataque rápida. Sabemos que el otro equipo iba a tener mucha posesión de balón. Nosotros trabajar transición, trabajar el contraataque. Cerrar espacios defensivamente en zonas interiores y contraataques, ¿vale? Y ahora aquí, evidentemente, os voy a enseñar la tarea, ¿vale? Aquí esto es con un gráfico de Tactical Pad, ¿vale? Y ahí, pues eso, generamos esa situación que hemos dicho, ¿vale? Prácticamente esto simula dos centrales, los laterales muy, muy abiertos del rival, ¿vale? Y evidentemente ellos jugaban con un rombo en medio que hacía que acumularan mucha gente por dentro. El equipo rojo, digamos, sería nosotros, sería el equipo que estaba trabajando, y ahora, pues evidentemente, eso era una posesión con los comodines exteriores, ¿vale? Que generaba esa situación que nosotros buscábamos. ¿Para qué? Para generar ese robo y salir rápido al contraataque para finalizar, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, otro ejemplo. Fijaos otra vez, robo, salida por banda y finalización, ¿vale? Y luego, aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, pero es completamente diferente a lo que antes, a los condicionantes que antes el rival nos planteaba, ¿vale? Antes era un tipo de rival mucho más ofensivo, mucho más que predominaba en la categoría, mucho más de tener el balón, mucho más superior a nosotros. Y este, sin embargo, pues era un rival con un juego más directo, con una situación en la tabla clasificatoria más parecida a nosotros, y ahora aquí lo vamos a ver, ¿vale? Fijaos, contenidos del rival. Equipo que domina muy bien los contraataques rápidos con la velocidad de sus carrileras y su gente de ataque. Estilo donde no predomina la presencia de balón, pero muy efectivo en ataque, juego directo y equipo muy intenso, ¿vale? Contenidos propios, de nuevo, transiciones de ataque rápida, intentando buscar la espalda de defensa rival, en especial con balones rasos diagonales, defensa del juego aéreo y contraataques, ¿vale? Si veis, pues es una tarea completamente distinta. Tipo de tarea, acciones combinadas, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, os pongo el ejemplo y os explico. Nosotros, bueno, en esta tarea situábamos prácticamente aquí, eran dos equipos, ¿vale? Donde aquí estas tres futbolistas iban a hacer una circulación de balón para que, bueno, evidentemente el equipo que estaba trabajando es el azul, por así decirlo. ¿Para qué? Pues para trabajar basculaciones, cerrar espacios, ¿vale? Esas tres futbolistas, cuando ya hubieran circulado, iban a golpear. ¿Y qué queríamos trabajar? Defensa del juego aéreo y contraataque. Evidentemente, una vez ganáramos esa acción para trabajar la defensa del juego aéreo, intentar ganar segunda jugada y salir a la contra, ¿vale? Porque sabíamos que este rival nos iba a buscar a sus delanteras o a sus futbolistas de ataque de una manera muy directa, ¿vale? Entonces ahí lo vemos. Fijaos, por ejemplo, aquí, cómo circulan, juegan en largo y una vez gana segunda jugada, intentar salir rápido. Y ojalá todas las jugadas que robamos salieran así, con gol, ¿verdad?
Y luego, evidentemente, aquí tenemos la situación contraria. Ahora el rival golpea, pero sin embargo ahora no ganamos nosotros la segunda jugada, sino que la ganan ellos. ¿Qué trabajamos aquí? Defensa de los centros laterales, ¿vale? Aquí, sin embargo, pues pongo el ejemplo con gol, ¿vale? Y bueno, pues en principio esto sería todo. Y os pongo esta imagen por aquí, que creo que me gustó bastante cuando la vi por ahí por internet. La tengo vista desde hacía mucho tiempo. Y es que, bueno, mi mensaje es que nunca paréis de autocuestionaros, de haceros preguntas y de pensar en esto que tanto nos gusta, la verdad. Nada, espero haberos aportado cosas buenas, espero que hayáis aprendido y espero que tengáis preguntas y, como dije antes, si alguien quiere escribirme, quiere preguntarme cualquier cosa, aportarme algo que piense, estoy completamente abierto. Y nada, muchas gracias a Jorge y a Afect Tenerife. Muchísimas gracias, Rubén. Ha sido un placer el compartir esta horita contigo hablando sobre análisis. Como he dicho en todas las ponencias anteriores, soy el primero que ha aprendido muchísimo hoy. Te lo agradezco de nuevo. Y si te parece, vamos a ir a continuación a responder estas preguntitas que nos han llegado por las redes sociales. La primera nos la deja Miriam vía Instagram y nos dice qué herramientas necesitas para analizar o cuáles recomiendas tú. Pues mira, la verdad que como he comentado antes, Miriam, por suerte o por desgracia, y digo por suerte o por desgracia porque creo que por suerte, porque esta situación me ha hecho aprender mucho, es que, bueno, en el fútbol femenino, perdón, en el fútbol femenino todavía, bueno, es verdad que estamos creciendo, pero todavía nos falta mucho por crecer. Entonces, a la hora de tener herramientas, realmente no tenemos demasiadas. Entonces, bueno, pues por suerte, esta falta de recursos me ha hecho reinventarme y me ha hecho eh, sacar provecho de no tener nada. Y por desgracia, pues de que hay veces que la gestión del tiempo es complicada, ¿vale? Pero te respondo sin enredarme mucho. Yo las herramientas que uso son Longomatch, que Longomatch es la versión más simple, que es una versión gratuita completamente. Y luego Movie Maker para editar el vídeo y mis ojos y mi trabajo. Es decir, todo lo que has visto aquí y todas las hojas de elaboración de plan estratégico, todas las hojas de tarea, todas las hojas de informe, o sea, todo eso ha salido de mi cabeza. Todo eso es trabajo que evidentemente se ha ido mejorando con el tiempo. Cuando yo empecé en esto, evidentemente no era tan... El trabajo no tenía tanta calidad, por así decirlo. Son cosas pues que se han ido añadiendo muy paulatinamente, pero herramientas como tal, pues solamente Longomatch y lo uso prácticamente pues para la edición de vídeo y para tener un poquito de control estadístico del partido. Jorge, ¿Me escuchas, Rubén? sí, te escucho. ¿A mí me habéis escuchado? Vale, sí, te escuché, te escuché. Perfecto. La segunda nos la pone Julio vía Twitter y nos dice si es necesario ser entrenador para ser analista. Yo pienso que sí, yo pienso que, a ver, realmente, por así decirlo, el fútbol es algo que está muy en la calle. Es decir, tú puedes ir a un bar y están hablando de fútbol. Tú puedes ir a tu instituto y están hablando de fútbol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el fútbol parece que todo el mundo sabe, pero realmente creo que no todo el mundo entiende. Entonces, yo creo que sí, yo creo que tú tienes que ser entrenador. Ya lo he dicho antes. Creo que el analista, es que yo casi que no creería en la figura del analista, creo. Creo que el analista es un entrenador que está más dedicado a realizar los informes del rival simplemente para llevarlos al entrenamiento, pero evidentemente tú tienes que tener tu formación para ser analista y creo que la formación principal es la formación de entrenador, o sea, tú tienes que tener un amplio conocimiento del juego que a lo mejor si no eres entrenador, me refiero, si no eres entrenador por formación,
no lo vas a tener, no vas a comprender tanto. Y evidentemente, pues, ese entendimiento del juego te lo va a dar más la experiencia. Yo, evidentemente, pues, me queda muchísimo por aprender y creo que es la manera de entender esto, porque si piensas que lo sabes todo, realmente no te está cerrando a aprender mucho más. Perfecto, Rubén. Te paso la última, nos la escribe Mario. Nos pone vía Instagram, ¿cuánta libertad te da el entrenador para aplicar el análisis en tareas de entrenamiento? Pues mira, evidentemente yo creo que eso es muy subjetivo, porque cada uno va a tener un entrenador o una entrenadora que le dé más margen o menos margen. Yo la verdad que he tenido mucha suerte de que he dado con un entrenador, antes con un entrenador y ahora con una entrenadora, de que los dos me dan mucha suerte o sea, mucha suerte, mucha libertad para aplicar eso. Antes sí que es cierto de que tenían más protagonismo con el anterior entrenador a la hora de tareas enfocadas al rival, pero bueno, ahora por ejemplo las tareas las hace ella, pero también con esos matices que se le da. Y claro, yo ahora también llevo el balón parado, es decir, que estoy muy presente en eso. Entonces, yo he tenido mucha suerte con los dos entrenadores que he tenido. He tenido mucha suerte y la verdad que he gozado de libertad para aplicar esas cosas. Vale, Todo perfecto. evidentemente supervisado, es decir, él me decía, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos? Pues yo le decía, mira, yo creo que esto y esto. Y él me decía, vale, esto y esto está bien, pero también métele esto. Vale, pues ya está, pues yo lo hago. Evidentemente el primer entrenador y el que manda eres tú, ¿sabes lo que te digo? Entonces un poco consensuado, pero pasado por su filtro, evidentemente, que es quien manda y quien toma las decisiones y a quien le caen los marrones y quien le caen las alegrías, evidentemente, porque para algo es el primer entrenador. Perfecto. Y por último, que nos acaban de dejar ahora por el chat de Twitch, nos dice Santi si realizas análisis en vivo y si es así, ¿qué herramientas o dispositivos utilizas? Normalmente el análisis en vivo que realizamos es el análisis en vivo del directo, de tus ojos, realmente, porque como he dicho, pues no contamos con muchas herramientas y yo creo que realmente es casi lo mejor. O sea, tú puedes tener a lo mejor a alguien en la grada que realmente está aplicando, o sea, es decir, a ver si lo explico bien. Eh, yo creo que a la persona que tengas en la grada tiene que estar muy pendiente del partido. Y a lo mejor el estar pendiente de tantas cosas de tecnología le puede distraer de eso. ¿Cuál pienso yo que es la diferencia entre la persona que está en el banquillo y la persona que está en la grada? La frialdad. Es decir, tú en el banquillo vives unas situaciones que muchas veces la tensión del partido no te deja verla. Y sin embargo, la persona que está arriba, pues a lo mejor esa frialdad que puede tener te puede transmitir desde un punto de vista más objetivo y más calmado cosas que alguien desde el banquillo no te va a poder aportar. Y otra cosa muy importante creo que es la perspectiva. Creo que el peor sitio para ver fútbol de todo el campo, todo el estadio es el banquillo. Es el peor sitio. Sin embargo, la grada te da otras cosas, otro plano distinto que es la altura, que tú ahí ves unas situaciones del juego mucho más globales. Perfecto, Rubén. Pues con esto terminamos. Simplemente, pues lo dicho, te vuelvo a agradecer el haber estado aquí este ratito con nosotros, el haber compartido todo este conocimiento de forma total. Nosotros era también una novedad y que, como decía al principio, pues estábamos recibiendo bastante buen feedback por las redes sociales. Hoy precisamente en tu clase, pues más de lo mismo. Hemos tenido gente comentando en el chat, hemos tenido mensajes también por Twitter, por Instagram y hemos seleccionado pues esas 3 o 4 preguntitas que nos han llegado. Lo dicho, te lo agradezco de nuevo. A las personas pues, que han estado en el directo, lo agradezco todavía más incluso porque están dedicando ese tiempo en estar aprendiendo con nosotros. También a los que lo vayan a ver en diferido, pues lo dicho, lo van a tener en Twitch y en YouTube. Mañana volvemos con la última clase de este primer congreso que hemos hecho con alumnos, también a las 6:30.
Y nada, simplemente gracias a todos y reitero las gracias a ti, Rubén. Ha sido todo un placer el poder compartir este ratito contigo y ya te adelanto a ti y adelanto a los demás que ya iremos haciendo más cosas contigo seguramente, más tratando temas de análisis y lo dicho, mil gracias de nuevo. Pues nada, las gracias a ustedes y nada, gracias por contar conmigo para esta cosa que la verdad que a mí me gusta, me parece interesante y creo que aprendemos todos. Muy bien, saludos. Venga, igual.